a un hospital, porque pues sabemos la trascendencia que tiene en la actualidad esta enfermedad. La tuberculosis hasta la actualidad sigue siendo en este inicio del milenio, una enfermedad altamente contagiosa y que, de acuerdo a las estadísticas de la guía práctica clínica, nos podemos dar cuenta que sigue siendo una de gran importancia en todo el mundo. Es donde está el doctor Figueroa, ¿no? Por donde está, ajá, la doctora Batani. Ingeniero Giovanni, si puede apagar su micrófono, por favor. Ya, ingeniero, muchas gracias, perdón. Entonces sí nos damos cuenta de cómo la tuberculosis sigue siendo al inicio de este nuevo milenio la enfermedad infecciosa humana más importante que existe en todo el mundo. Estos datos son obtenidos de la guía clínica, con la cual nosotros también la conjuntamos y nos podemos dar cuenta que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, toda la inversión económica y en personal que se ha realizado de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el año 2016 un tercio de la población mundial estará infectada con el bacilo de la tuberculosis. Estos datos son realmente alarmantes. Todos nosotros hemos estado escuchando grandes pláticas, presentaciones magistrales acerca de la tuberculosis, pero muy pocos quizás somos los que vivimos diario en constante contacto con los pacientes portadores del bacilo. Esto es de suma importancia porque en reuniones previas se ha denominado que el hospital tiene que abrir una área específica para manejar pacientes con multidrogoresistencia y drogoresistentes. Esto nos habla de la importancia que tiene en la actualidad el manejo hospitalario de los pacientes. Por eso es que, retomando esta premisa, nos dimos a la tarea de hacer este análisis en el cual nos damos cuenta que, bueno, de acuerdo a los datos que se han estado presentando en los diversos foros, sí, la tuberculosis en México, en el 2010 se reportaron 18.848 casos de tuberculosis en todas las formas. Vemos como el 81.6% es de localización pulmonar, el 1.6 meningea y el 5.7 ganglionar. Y no olvidando las otras formas, que son el 11.1, que también cada vez van en aumento para nosotros en el área hospitalaria. De este porcentaje, 15.384 casos nuevos de tuberculosis pulmonar. El 20% de los casos nuevos están asociados a diabetes, el 4.9% están diagnosticados en pediatría y un 5.9% se relaciona directamente con lo que es VIH-Sida. Son estadísticas a nivel nacional que no varían mucho, en las que quizás encontremos nosotros en el análisis que realizamos, pero que sí impactan cuando nos damos cuenta el trabajo que se realiza a nivel de hospital. En el año 2010 se analizaron un total de 1.687 muestras de baciloscopía. De estas fueron 61 positivas. De las mismas, 27 provinieron de lo que fueron los centros de salud primer nivel y 34 de pacientes vistos en el área de consulta externa o de urgencias de aquí del hospital. En el 2011 se duplica el número de exámenes, siendo 2.906, dándonos 128 positivas. De estas, 80 fueron de las derivadas del primer nivel y 48 a nivel hospitalario. De estas 48 encontramos a 2 mujeres embarazadas. Con estos datos nosotros nos damos cuenta cómo el incremento en el número de casos es muy elevado. Por eso es que nos dimos a la tarea de hacer un pequeño análisis, un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal,
En la revisión de expedientes clínicos de pacientes con tuberculosis pulmonar que acudieron a recibir atención en el hospital. Tomamos como periodo del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2011. ¿Qué es lo que hicimos? Hacer un análisis de todos los datos generales, de los cuales nos encontramos con 82 expedientes, pero solo se pudieron estudiar 68 por características de logística, por llenado, por datos que tenían algunos incompletos. Solo entraron al análisis 68. Y de estos nos encontramos que 42 de ellos estuvieron hospitalizados, el 63% de los expedientes que se analizaron. Para ellos, 28 de los que estuvieron más de 6 días hospitalizados y que requirieron diagnóstico por baciloscopía fueron 28. Algunos de ellos ya con estudios previos y que requirieron cultivo para ver la drogosensibilidad fueron 22 pacientes. De estos, de los 68 pacientes que se analizaron, de los 42 que se hospitalizaron, nos encontramos que de los 42 hospitalizados, 29 pacientes tuvieron la asociación de diabetes mellitus tuberculosis. De estos mismos 42 pacientes, 8 tuvieron asociación con lo que es VIH. Pero algo que nos llamó mucho la atención es que de manera muy controversial y utilizando datos de las hojas de trabajo social y algunos de ellos la hoja de ingreso del paciente, nos encontramos con que muchos de ellos sufren abandono por la familia, tienen un abandono social. 43 pacientes de los estudiados, de los expedientes analizados, nos dieron muestras de que ser pacientes traídos por el encargado, por el familiar lejano, por el sobrino, por personas que no son muy allegadas al paciente. Se encontró que la mayoría de ellos conviven con más de 4 personas, 48 de ellos en el estudio realizado del estudio de caso nos encontramos con una alta convivencia. Y en 59 de los 68 se detectaron o se mencionó la palabra desnutrición, lo que nos hablaba de una asociación entre desnutrición y tuberculosis. Con todos estos parámetros nosotros hicimos el análisis y ante la expectativa de ser el hospital sede para manejar pacientes con drogoresistencia, hacemos o buscamos alternativas de mejora. Y esto lo analizamos desde el punto de vista del ingreso, desde que ingresa el paciente, los exámenes de laboratorio que se realizan, el tiempo que está con nosotros a nivel hospitalario y la referencia o contrarreferencia que se hace al primer nivel de atención. Cuando analizamos estas partes, nos damos cuenta de que la casi totalidad de los diagnósticos de ingreso del paciente a nuestro hospital es por el área de urgencias y son específicamente 2 los diagnósticos que más se ventilan, que es la dificultad respiratoria y la hemoptisis. Con estos 2 diagnósticos de ingreso, el paciente se le realizan una serie de exámenes. Los diagnósticos, los exámenes que se le realizan al ingreso son de rutina, la biometría hemática, los rayos X y la baciloscopia. Y se complementa con lo que es la química sanguínea, la determinación de la serología para VIH y en caso necesario lo que son los cultivos. Con estas herramientas de diagnóstico, todos los pacientes que ingresaron, todos documentaron en sus expedientes haberse realizado estos exámenes. Cuando nosotros nos damos cuenta o hacemos ya el diagnóstico y el paciente lo tenemos en el área hospitalaria, hicimos el análisis para ver
estrategias que nosotros podemos implementar para tener o poder mejorar lo que es las medidas de control preventivo, las medidas del control ambiental y las medidas de protección respiratoria personales. Y esto encaminado directamente a la estancia que nosotros analizamos de pacientes con tuberculosis en los 2 años anteriores. Cada uno de los pacientes hizo en promedio de 4 a 6 días de hospitalización y en promedio tuvimos siempre 2 pacientes por mes hospitalizados. Esto nos habla de la convivencia que tiene todo el personal de salud dentro del hospital con el bacilo tuberculoso. Por eso es que analizábamos como actividades de mejora, como oportunidades para mejorar, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que nosotros estamos haciendo como medidas de control preventivo, como medidas de control ambiental y las medidas de protección respiratoria a nivel personal. Dentro de las medidas de control preventivo, y esto de acuerdo a la normatividad, lo único que buscamos fue implementar medidas tendientes a prevenir la disminución de la generación de las gotitas infecciosas, las gotitas de flush, responsables del mantenimiento de la transmisión. Y dentro de estas medidas incluyen la capacitación del personal de salud, la educación del paciente en la eliminación del esputo en las áreas adecuadamente ventiladas. Y esto nosotros lo analizábamos en nuestra área de hospital y nos dábamos cuenta que efectivamente tenemos todo un campo de oportunidades para mejorar esa situación con todos los pacientes que ingresan al área de la consulta externa, mejorar lo que es el triage, disminuir los tiempos de espera del paciente con tos crónica, hacer ciertas actividades que ya quedaron establecidas en una minuta de acuerdo para tratar de mejorar en esta área de la transmisión las actividades que se realizan. En tercero es el triage de evaluación del paciente sospechoso de TB en torno a la atención ambulatoria. Esto, con la experiencia que se tuvo de influenza, nos dejó grandes enseñanzas y yo creo que nosotros como hospital sede para pacientes con drogoresistencia y multidrogoresistencia vamos a tener que buscar todas las oportunidades de mejora que se puedan para tratar de evitar los tiempos de estancia prolongados de pacientes en el área de la consulta externa o en el área que tengan contacto con los demás pacientes. Además, sí, se ha trabajado muy directamente con el laboratorio estatal. Ellos son los que en la actualidad están calificados para manejar todo lo que son las muestras de los pacientes con tuberculosis multidrogoresistente. Actualmente, dentro de las capacitaciones que se han estado recibiendo y que ha sido muy enfático los ponentes del laboratorio estatal, es tomar en consideración que estas muestras deben ir perfectamente bien etiquetadas o, de ser posible, que el paciente las lleve directamente, el familiar del paciente. Dentro de las medidas de control ambiental, y que son los que marca la normatividad, uno de ellos es reducir la concentración de los núcleos de gotitas en el aire. Y para eso el hospital requiere contar con un sistema de ventilación mecánica con presión negativa, o bien tener lámparas de luz ultravioleta o de filtros HEPA, que son los indicados para que nosotros podamos mantener un paciente hospitalizado. Sabemos que por la infraestructura que tiene ahorita el hospital, hay algunas áreas que sí pueden cubrir con estas características, pero que no se están utilizando como tal. Entonces, esa es otra de las oportunidades de mejora que hemos encontrado para tratar de darle una mayor protección a todo lo que es el área hospitalaria. Dentro de las medidas de protección respiratoria personal, sí tenemos por mucho que trabajar. ¿Por qué? Para proteger el personal sanitario de la inhalación de las gotitas infecciosas, primero debemos de manera rutinaria manejar las tarjetas azules del aislamiento aéreo. Segundo, esta protección debe de incluir las mascarillas quirúrgicas y o los respiradores N95.
algo que tenemos que implementar y que tenemos que recordar que esta es una medida de protección personal y que todo paciente con tos crónica que para nosotros se sospeche tuberculosis, tenemos que buscar tanto la utilización del cubrebocas en el paciente como en todo el personal de salud. Tercero, y que es uno de los más importantes, es el lavado de manos con los 5 momentos. Cuarto, acortar en lo posible la estancia hospitalaria. Porque hoy por hoy sabemos que hay países en Sudamérica que están haciendo estrategias bien específicas en cuanto a los hospitales de estancia para pacientes con tuberculosis y multidrogoresistentes. ¿Por qué? Porque para ellos es un problema ya mucho más de importancia que el que nosotros tenemos ahorita. No dejando de analizar que nosotros, por la situación que se está generando y el número de pacientes multidrogoresistentes que están aumentando, tenemos que empezar también a buscar estrategias. Ellos han implementado hospitales con gran ventilación, con gran iluminación solar, con características muy diferentes. Nosotros en nuestra área hospitalaria, por ser un espacio cerrado, tenemos que implementar muchas de las actividades de lo que son los 5 momentos, el lavado de manos y las protecciones personales, así como las de protección ambiental. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros analizamos para nuestro hospital? Para lo que es el primer nivel de atención y por obvio, bueno, continuar con lo que sería a nivel del núcleo familiar. Para nosotros, ¿qué es lo que nos llamó a hacer este análisis? Es el nivel hospitalario. Y sabemos que una de las actividades de mejora que tenemos que hacer es mejorar el triage para los tosedores crónicos que acuden a la consulta en todos los turnos, en todas las áreas. Promover nuestra área de protección ambiental, que es un área de aislamiento aéreo que tiene que reunir con las características por los pacientes que a veces tardan días hospitalizados con nosotros. Establecer una mejor coordinación con el primer nivel para el manejo farmacológico, y esto es un trabajo que tenemos que realizar de la manera conjunta con primer nivel para darle seguimiento al TAES, que sabemos que hoy por hoy sigue siendo el tratamiento indicado para este tipo de pacientes. Hay que consolidar un frente estratégico que ya se hizo, es un frente estratégico ya establecido, existe ya en el estado lo que es el Comité para la Tuberculosis Multidrogoresistente. Se sigue consolidando la red de expertos para esta área y se está fortaleciendo lo que es la red de laboratorios para realizar cultivos y pruebas de sensibilidad a fármacos. Todas estas actividades son actividades que ya están encaminadas a la protección a nivel hospitalario. Y en el primer nivel, bueno, pues nosotros pensamos y sugerimos que deben consolidarse mejor lo que son las estrategias TAES, fortalecer esta estrategia y fortalecer la participación comunitaria. Nosotros, de la mayoría de los pacientes que llegan aquí al hospital, muchos de ellos pasaron por 2 o 3 oportunidades en el primer nivel y no les fueron solicitadas ni siquiera las vaciloscopias. A nosotros llegan ya con un cuadro de disnea, con un cuadro de hemoptisis, que son característicos ya de una fase muy avanzada. El primer nivel, sí, hay que buscar que se garantice el tratamiento estrictamente supervisado, el TAES. A nosotros nos llegan aquí pacientes con sus tratamientos en la bolsa y que no lo han completado. Hay que asegurar el seguimiento bacteriológico y clínico de manera mensual. Sí, recordar que si el paciente no está haciendo vaciloscopías negativas, hay que buscar el cultivo para buscar drogosensibilidad. Y seguir implementando estrategias conjuntas por la asociación que hay de TB-VIH. Todo esto a nosotros nos dejó grandes enseñanzas porque nos dimos cuenta que tenemos muchas oportunidades de mejora para proteger a nuestros compañeros en el área hospitalaria, para tratar de evitar la diseminación o que se infecten algunos de nuestros compañeros.
Pues la verdad es que para nosotros es muy importante este análisis que hicimos, porque aunque es casi repetir la estadística nacional, nos damos cuenta de que también nuestras áreas de hospital tienen alto riesgo, que nuestros compañeros camilleros, nuestras compañeras enfermeras, todo el personal de salud, estamos expuestos todos los días, porque no sabemos cuántos de los pacientes que llegan a la consulta externa pudiesen ser multidrogo resistentes. Entonces, a nosotros nos está llevando a hacer nuevas estrategias y a buscar mayor participación de todo el personal. No sé si alguien tenga algún comentario que pueda mejorar o enriquecer lo que nosotros analizamos. Hay una pregunta en oficinas centrales, doctor. Buenas tardes, doctor. Usted acaba de mencionar que el TAES, en unas ocasiones encuentran que el paciente trae en la bolsa el medicamento. Yo tengo entendido que ese tratamiento lo da el personal de salud, porque la palabra TAES significa tratamiento acortado, estrictamente supervisado por un personal de salud. Sin embargo, usted menciona que lo trae en la bolsa. ¿Será por eso que se están presentando casos de farmacoresistentes? Dentro de toda la temática, doctor, yo creo que ese es uno de los factores que lo apoyan, que lo desencadenan. A nosotros también nos llama muchísimo la atención. De hecho, el hacer el comentario es porque no es un solo paciente el que lo hace. Sí, sabemos que a lo mejor es por dificultades al acercarse al centro de salud o por algunas situaciones, pero sí sabemos que esto es algo que está totalmente fuera de la normatividad, porque el paciente tiene que tomarse el medicamento frente al personal de salud, y en el momento que lo hacen es registrarlo en su tarjeta. Nosotros aquí hemos detectado pacientes que llegan siendo recaídas y que nunca completaron el tratamiento. Gracias. Otra pregunta, doctor. Gracias. Más que pregunta es comentario. Buenas tardes, soy el doctor Omar Viveros, responsable estatal de tuberculosis. Doctor, hace unos días estuvimos trabajando en el Hospital General de Renacimiento con una consultora de nivel internacional de la OPS y hacía mediciones en distintas áreas. Dice que para reducir la infección o la transmisión de la enfermedad respiratoria, llámese tuberculosis y otras, en un espacio necesita haber un intercambio de 7 veces el aire por hora, y que hacíamos mediciones en medicina interna, hacíamos mediciones en urgencias, etcétera. Solamente escasas áreas, 1 o 2, cubrían ese criterio, que tenían un recambio de aire de 7 veces. El resto, algunos nulo, era estático. Entonces, al medir el riesgo, la tasa de infección o el riesgo potencial de contraer la enfermedad respiratoria era 229 veces más en el área de urgencias por el número de casos que se presentan de TB que en la misma calle y que en otras áreas. Entonces el riesgo en el Hospital General de Renacimiento y en otras áreas, no solo lo hablo porque son ustedes, hay otros hospitales que también medimos, es muy alto. Por supuesto que a lo mejor la infraestructura va a traer consigo algún tiempo en que se llegue. Veíamos también alguna posibilidad con el área de planeación de ciertos extractores. Eso no es posible, ya está la estructura armada. En ese sentido, lo que se tiene que hacer es lo que usted bien expone. Esta información que nos expone es oro puro. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para disminuir? Si ya sabemos que están los enfermos llegando al hospital, que no hay circulación de aire, tenemos que tener 3 medidas básicas. La primera de ellas, si tenemos un paciente con infección respiratoria, el personal deberá utilizar los N95 y utilizar la cultura que el paciente utilice el cubrebocas.
el paciente el cubrebocas y nosotros el respirador N95. La atención oportuna de pacientes que rápido reciban atención y se vayan, disminuye el contacto. Estoy hablando en áreas como urgencias, que se observen rápido, y si van a piso, se van a piso, y si no, lo voy a dar de alta, lo tengo que dar de alta y lo tengo que tener en un área ventilada, aislado de todos los demás para disminuir la transmisión. En áreas de consulta externa veíamos que están todos aglomerados, rápidamente identificación de sintomáticos respiratorios para poder canalizarlos rápidos, atenderlos rápidos y disminuir el contagio contra ellos. La otra es el ingreso rápido al tratamiento, como ya lo mencionaba, y algunas de las otras medidas que ya usted mencionó muy bien. Entonces, sí, qué bueno que están ya socializando esta información. Ahora esta información tendríamos que convertirlas en acciones. Ojalá y la próxima vez que vayamos al Hospital General de Renacimiento podamos ver con N95, podamos ver a los pacientes con su cubrebocas para disminuir la transmisión respiratoria, porque son de los que tienen una tasa muy alta. Aún la tiene mayor Acapulco, pero después siguen ustedes por el número de trabajadores que se han infectados. Se cree que dentro del hospital, que es donde hay contagio, también fuera lo pudieron haber tenido, pero el riesgo existe solamente. Gracias. Gracias, doctor Omar. De hecho, ya lo habíamos comentado, habíamos platicado. Sí, ya de hecho, tuvimos una nueva visita del consultor. Sí, y hay trabajo que se está realizando. Sabemos que es un poquito difícil porque pues hay paradigmas que tenemos que ir rompiendo, pero creo que ante una situación en la cual nos damos cuenta de que nuestra salud es la que está en riesgo, sí, creo que vamos a lograr impactar en algunas áreas, doctor. Muchas gracias. ¿Se puede otra pregunta? Adelante, doctor. Muy bien. Doctor, buenas tardes. Buena presentación, lo felicito. No soy médica, pero le entendí muy bien. Mi nombre es Angélica Meléndez Salgado, soy psicóloga y soy responsable del programa Igualdad de Género en Salud. Al inicio usted presenta el número de casos de tuberculosis y ahí se va a ir desglosando por cuestiones de otras enfermedades relacionadas que se relacionan con la tuberculosis, como es la diabetes o los pacientes los pacientes pediátricos y también los relacionados con el SIDA. A mí me parece muy bien toda esta explicación, sin embargo me gustaría puntualizar que estamos aplicando la perspectiva de género, ¿sí? De género de cuántas mujeres y cuántos hombres son los que presentan este tipo de enfermedad. Y aquí para nosotros es muy importante saber, ¿verdad? Porque en eso vamos a también tomar medidas en cuanto a protección del personal enfermo y también de los trabajadores que pueden infectarse por tuberculosis. Entonces, esto nos pudiera dar un panorama más amplio para tomar medidas preventivas y hacer un mejor análisis donde pudiéramos nosotros comprender y aplicar sobre todo la perspectiva de género y es una situación que no es que esté de moda, sino que nos ayuda muchísimo para ver qué cantidad de mujeres y qué cantidad de hombres son los que están más propensos y profundizar más en la investigación. Eso es todo por lo propio, doctor. Si gusta, licenciada, nosotros podemos enviarle, si se pone en contacto con nosotros, podemos enviarle el desglose de lo que fueron las medidas de tendencia y viene un cuadrito en donde viene lo de hombres y mujeres. Por nosotros no hay ningún inconveniente, si gusta nos envía su correo y con gusto se lo enviamos. Claro, doctor, muchas gracias.
Sí, es algo muy, tal vez para ustedes un poco innecesario, pero sí es importante que veamos esta perspectiva de género en las enfermedades en todos y cada uno de los programas y de los servicios que tienen aquí en los hospitales. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias. Somos 9 participantes en oficinas centrales, doctor. 10 participantes. Ya no hay más preguntas. ¿Alguna otra sede tiene preguntas? ¿Tierra Caliente? ¿Hospital General de Tasco tiene alguna pregunta? Jurisdicción 07 Adelante, Acapulco. No tenemos somos preguntas, gracias. Gracias. Adelante, Acapulco. son 10. Ok, muchas gracias. ¿No tiene preguntas? No hay preguntas. Ok. 01 tampoco tiene preguntas. No, Giovanni, gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos participantes son? Somos 10. Muchas gracias. En el Hospital General de Tasco, ¿cuántos participantes son? 2 participantes. 8. Muchas gracias. 2. En el Hospital General de Chilapa, ¿tienen alguna pregunta, doctor Nava? No hay ninguna pregunta, somos 4 participantes. ¿Cuántos dijo, perdón? 4. 4. ¿Tienen alguna pregunta, ingeniero Luis? No, ingeniero Giovanni, personas y no tenemos preguntas. ¿Cuántas personas son, perdón? 4. Muchas gracias. En la Jury 03, ¿tienen alguna pregunta, licenciada? No hay ninguna pregunta, somos 6 participantes. Muchas gracias. Ya acabó, ¿verdad? Una pregunta fuera de tema. Sanitarias. Disculpe. Hay una pregunta fuera de tema. Adelante. La jurisdicción sanitaria 07 Acapulco. Tenemos entendido que el próximo viernes hay una ponencia de dengue, ¿es correcto? Sí, así es. Has pasado el calendario. Julio. El viernes 6 de julio es de medicina interna del Hospital General de Acapulco y indicadores de vigilancia de enfermería de dengue. No tengo el dato, la verdad no sé si sea esa. En la 06, ¿tiene alguna pregunta, doctora Olga? Ingeniero Giovanni, no existen preguntas. Nada más un comentario. Va la conferencia que era para el día de hoy, la de leptospirosis, no se va a llevar a cabo. ¿Sí escuchó bien la pregunta, doctor Enrena? Doctor Ayala. Se pospuso esa ponencia en ausencia del doctor que iba a dar esa ponencia. Nuestro participante tenía su tema ya preparado, nos apoyó el doctor Ayala, jefe de epidemiología del hospital. Ok, gracias. Muchas gracias. Somos 13 participantes. Muchas gracias. Bueno, pues al parecer alguna otra pregunta. Le agradecemos mucho, doctor. Gracias por haber sacado la carta y apoyarnos. Muchos saludos de la doctora Adriana. Igualmente, gracias, reciban muchos saludos. Y de leptospira yo creo que va a quedar pendiente lo más pronto posible porque sí es un tema bastante importante. Sí, vamos a estar al pendiente. Muchas gracias. Nos vemos el viernes en la próxima videoconferencia.
Gracias a todas las sedes.